Muy buenos días a todos. Mi nombre es María José, soy técnica de eventos de la Escuela Trazo y soy la moderadora de esta masterclass. Por si tenéis cualquier duda, no dudéis en levantar la mano y yo os activaré el micro. Además, también podéis dejar vuestras preguntas por el chat y las responderemos lo antes posible. Hoy tenemos la suerte de contar con Juanmi Cristóbal. Él es director de fotografía y colorista en el cine y la publicidad. Empezó trabajando como fotógrafo para revistas como los Rolling Stones y también ha sido director de fotografía en varios cortometrajes premiados y ha trabajado para marcas como Samsung, Wacom o Cerveza Alhambra. A día de hoy sigue contando historias a través de la luz, el color y la edición a través de la productora Four Minds Films. Y bueno, pues en esta masterclass os va a contar todos los trucos que podéis implementar en el proceso de preproducción, rodaje y postproducción para crear un flujo de trabajo más sencillo y que obtengáis mejores resultados audiovisuales. Así que bueno, Juanmi, Ahí sí. está, ya tengo todo preparado. Pues nada, te dejo la masterclass para ti, todo tuyo y bienvenido. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Como os ha dicho María José, una cosa muy interesante es que yo os voy a ir contando diferentes tips, tanto de preproducción como de rodaje, como de postproducción. Y es muy interesante que cualquier duda que tengáis, por supuesto que preguntéis, que levantéis la mano, que me hagáis tantas preguntas como queráis. Al final, con cuantas menos dudas os quedéis, al final vais a tener más conocimiento en este sentido. Y básicamente yo estoy aquí pues, para resolver todas esas pequeñas dudas que os puedan surgir en base a lo que estoy contando. Así que vergüenza ninguna, de verdad, que preguntando se aprende. Y preguntad hasta lo que queráis, aunque no haya hablado de ello. Si tenéis alguna duda, tanto con la dirección de fotografía o bien con el color, encantado de resolverla. Pues bueno, vamos a empezar, que pues para eso estamos aquí, ¿vale? Importante. Dirección de fotografía y colorimetría. Parecen dos profesiones que a priori diríamos que son independientes, pero a día de hoy el mundo del audiovisual es un mundo que, por desgracia, más en España, desde producción se quieren gastar el menos dinero posible. Y esto es una triste realidad, con lo cual poder cubrir varias funciones, sobre todo en proyectos que son más pequeñitos, va a hacer que tengamos aún más trabajo. Es decir, si podemos cumplir dos roles, nos va a dar una mayor oportunidad laboral. Es decir, porque le estamos ahorrando dinero. Y el cine, como bien sabéis, o la publicidad, si al productor le ahorramos tiempo, porque somos la misma persona quien hace dos funciones, tanto en preproducción como en postproducción, aparte de tiempo, porque estamos controlando ambos procesos, le vamos a ahorrar sobre todo dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a tener en súper buena consideración en ese sentido. Y no solo por el ahorro de dinero, sino porque como cubrimos ambas funciones, también vamos a tener muy claro qué es lo que vamos a hacer desde un primer momento y qué historia vamos a intentar contar a través de la luz y a través del color. Para esto es fundamental, tanto como directores de fotografía como coloristas, lo primero, hablar muchísimo con el director. Es decir, cuanto más hablemos con el director, más claro vamos a tener qué es lo que hay que hacer. En este sentido, no solamente tenemos que hablar de movimientos de cámara, de ópticas a usar, de qué tipo de estética le vamos a dar, sino que también tenemos que hablar las cosas que después va a ser el trabajo que vamos a tener. Perdón, tengo un pelillo ahí. Ahora. Vamos a tener que hablar también de qué tenemos que hacer en postproducción con el director, es decir, qué tono le vamos a dar. Y aquí, muchos directores, vamos a ver dos tipos de directores, por lo general. Hay directores técnicos, que es maravilloso, tú puedes hablar con ellos de ópticas, de configuraciones de sensor, de aspectos de ratio, de color, de saturación, de contraste, de todo eso. Son directores muy técnicos y controlan tanto incluso o más que nosotros mismos, con lo cual va a ser muy fácil hacerle entender todo esto. Pero va a pasar también que hay otro tipo de directores más orientados a la dirección de actores
y que estas cuestiones técnicas, pues digamos que las dominan un poco menos, que no es para nada malo, simplemente se centran más en lo que viene a ser la actuación de los protagonistas. En ese sentido, yo recomiendo que, como directores de fotografía y coloristas, vosotros le aportéis imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Siempre, a la hora de hablar con directores, tenemos que hacerle referencia a la estética que queremos lograr, ya sea a través de la luz o a través después de la postproducción. Pero le tenemos que mostrar imágenes, vídeos, videoclips, cuadros, cualquier tipo de imagen que a ellos les pueda hacer evocar el resultado final que les vamos a ofrecer, ¿vale? En este sentido, yo una recomendación muy grande que os puedo dar es que tengáis vuestra colección de fotogramas, es decir, cogeros pelis que os gusten menos, también hay que ver pelis que te gustan menos, pero también hay que conocer ese tipo de cine, y haceros una base de datos para cuando estéis hablando con los directores, es muy interesante poderles sacar ese catálogo y decirle, vamos a ver, ¿qué vamos buscando? Vamos buscando una luz principal, vamos buscando que tenga una luz de contra, vamos a poner kicker, vamos a poner qué tipo de luz vamos a trabajar, pero también ya como coloristas vamos a orientar diferentes cosas. Y aquí yo os recomiendo que siempre habléis de cosas como saturación, cuánta saturación quiere en el plano, cuánto contraste. O sea, si quiere un contraste alto, si quiere un contraste medio, si quiere un contraste bajo. Es muy importante tratar estos temas porque nos va a facilitar mucho tanto la labor de rodaje como la labor de postproducción. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros conocemos el equipo con el que vamos a trabajar, no vamos a tener problemas después en postproducción, porque como lo vamos a hacer nosotros, sabemos, por ejemplo, que si vamos a trabajar con cámaras, como pueden ser las DSLR, que muchas veces se utilizan debido a su pequeño tamaño, como puede ser la Sony Alpha, la S7 o ese tipo de cámaras, también están más limitaditas para luego la postproducción. Ahí nos vamos a ver más limitados. Pero como vamos a ser nosotros mismos, nos va a ayudar mucho el conocer bien nuestro material. En este sentido, cuando hablamos con el director, yo recomiendo que le planteéis todas las dudas, todas las posibilidades, que hablemos con él hasta los detalles que daríamos por hecho, pues con un director no lo deis por hecho. Con un director interesa mucho poder hablar hasta el más mínimo detalle de qué va buscando, qué quiere conseguir, qué estética va buscando. Y no solo eso, es muy importante no solo hablar con el director. Una vez que tenemos claro que el director quiere algo, vamos a hablar con otro departamento que, desde mi punto de vista, es tan importante o más incluso que fotografía, que es la dirección de arte, que es con la que vamos a trabajar básicamente también la paleta de color. Sin un buen director de arte, un director de fotografía tiene muy poquito que hacer en este sentido. Y ya no os digo como colorista. Imaginaros que vamos a grabar un spot y no nos fijamos en que los protagonistas llevan, por ejemplo, una camisa de rayas muy finas. Podemos ver que en directo, oye, en la cámara no se nota el moré muchas veces, pero en postproducción sí que se nota y eso es un fallo bastante grande, es decir, que la imagen te empieza a hacer ondas, que no se vean nítidas esas cosas. ¿Por qué digo todo esto? Porque una vez que hemos tenido reuniones con dirección de arte y con dirección, vamos a tener un montón de nociones. Con esto, yo lo que suelo realizar es un dossier de fotografía. Pero también ya en ese dossier de fotografía, como voy a ser el colorista normalmente, les empiezo a tratar temas como qué vamos a hacer después en la corrección de color. De esa forma ya tenemos todo el equipo claro cómo se va a ver realmente el proyecto final, ya sea cine, ya sea un corto, ya sea publi, ya sea un comercial, sea el tipo que sea de producto. Pero sí que todo el equipo va a saber el resultado final. Y esto es muy importante. Sobre todo porque por encima del director, por encima del director de arte o de nosotros como directores de fotografía, tenemos a los productores en cine y a los clientes en publicidad. Y aquí sí que no podemos fallar. Aquí sí que tenemos que ser súper finos hablando con ellos. Con lo cual, poder defender bien el tipo de trabajo que vamos a realizar nos va a ayudar mucho en las diferentes etapas del proyecto. En ese sentido también os voy a recomendar que siempre vayáis a localizar. ¿Qué quiere decir esto? Ir a ver el sitio. Vamos a ver dónde se va a rodar. Vamos a ver dónde se va a rodar, a qué hora se va a rodar,
con qué condiciones lumínicas, cómo es el espacio, qué tipo de luz ambiente tiene el sitio, es decir, si tiene bombillas, si tiene fluorescentes, si tiene halógenos, si tiene muchas ventanas de luz natural, cómo entra la luz, a qué hora del día entra más la luz, a qué hora del día entra menos, es decir, tener controlado todo. Una cosa que se nos suele pasar mucho por encima, mucho, por experiencias lo digo, es controlar muy bien también la potencia del sitio. Es decir, cuánta potencia hay contratada en el lugar donde vamos a grabar. Si estamos en un plató, ya os digo que problema no vamos a tener ninguno, porque un plató está preparado para poner focos de las más altas potencias. Ahora, vamos a grabar en una vivienda particular, vamos a grabar en casa de un amigo, vamos a grabar en un sitio, en un taller de coches, que ahí no sabes qué potencia tienen contratada. Yo recomiendo que siempre chequeéis ese tipo de cosas. ¿Por qué? No vaya a ser que luego cuando llevemos nuestros aparatos electrógenos no lo puedan poner, porque no hay potencia, o que salten las luces. Esto es un fallo que se da o más habitualmente de lo que parece, y que si vamos a localizar, aunque sea con nuestra cámara DSLR que tengamos por casa, la que tengáis vosotros, que no hay ningún problema, pero ya nos va a dar una idea de qué condiciones luminosas, de qué condiciones técnicas tiene el sitio. Esto también va a ayudar obviamente a los departamentos. Si nosotros vamos a localizar y ya más o menos planteamos pues, qué tipos de plano vamos a hacer, más o menos qué tipos de contrastes vamos a trabajar. Es decir, todos los aspectos visuales, aunque no sea con la cámara, obviamente. Si tú vas a rodar una Alexa, no vas a llevar la Alexa a localizar, porque producción no te lo va a alquilar, para ese tipo de cosas. Pero sí que tenemos pequeños trucos para poder conseguir una imagen lo más parecida. En ese sentido, hoy en día la mayoría de cámaras normalitas, admiten lo que viene a ser los lookup table, que se llaman en inglés. Estos son unos archivos con la extensión normalmente .qv, que lo que nos dan es la posibilidad de cargar una estética que nuestra cámara normalmente no tendría. Es decir, nosotros podemos hacer que una Blackmagic se vea como si fuera una Arri, o que una Sony se vea como una Canon, o lo que queramos. O sea, podemos convertir cámaras visualmente a otra cámara. Obviamente, no pensemos que esto es la panacea definitiva. Rodar con Arri es una cosa, rodar con Sony Alpha es otra. No es lo mismo. Pero sí que de cara a conseguir una visualización nos puede ayudar mucho. Obviamente, una vez que ya hemos localizado y hemos grabado planos, yo recomiendo que siempre que vayáis a localizar, intentéis grabar casi lo que vayáis a grabar. Es decir, si tenéis que grabar en localización 8, 10, 15 planos, oye, probad y os grabáis los 8, 15 planos. ¿Para qué? Para llevárnoslos al DaVinci y vamos a hacerle algunos truquitos en los que vamos a conseguir poder trabajar a ver cómo funcionan esas luces. Vamos a ver cómo reaccionan, cómo se comportan, qué tono nos da, si nos dan dominantes para después luego corregir con las tinciones o corregir con determinados filtrajes. Pero si no tenemos pruebas, o sea, si no probamos, nos vamos a encontrar con que vamos a llegar a rodaje y vamos a experimentar. Y en rodaje no se experimenta, en rodaje se hace. Las pruebas, para eso está la preproducción. De hecho, yo normalmente a mis alumnos siempre les recomiendo que el tiempo más importante que tiene un director de fotografía no es en rodaje, es en preproducción. Es decir, es donde vamos a probar todo. Vamos a probar todo, incluso hasta los posibles fallos que podamos tener en el rodaje. Es decir, voy a contemplar el plan A, el B, el C y el D, por si acaso. No vaya a ser que luego lleguemos a rodaje y falle algo. Con esto, lo que vamos a conseguir no solamente es que nosotros vayamos muchísimo más seguros al rodaje y que luego en el rodaje podamos jugar. Porque ya, como sabemos lo que vamos a hacer, en el rodaje nos podemos permitir el lujo de decir, mira, voy a poner una lucecita más, voy a dar un poquito más de brillo, voy a dar un poquito más de contraste, porque como ya lo hemos probado y ya estamos seguros de lo que tenemos, en alguna toma, que yo eso sí que os lo recomiendo, probemos a forzar un poquito, para tener resultados diferentes. Al igual que los directores no hacen todas las tomas exactamente igual en cuanto a la dirección de actores, que a veces les dicen sube un poquito la intensidad, bájala un poquito. Es decir, los manejan para tener diferentes opciones luego en el montaje.
Nosotros también podemos hacer eso siempre que lo tengamos súper controlado. Y sobre todo, que todos los mínimos cambios que hagamos, y esto yo os lo recomiendo encarecidamente, se lo digáis a vuestro ayudante de cámara, ¿vale? Que normalmente es el que lleva el parte de cámara. Y que os apunte todas las pequeñas variaciones por tomas que hagáis. Esto también nos va a dar, como coloristas, pequeñas modificaciones que luego nos pueden servir muy bien para aprovechar y conseguir una estética un poquito más marcadita. Pero aparte de esto, como os iba a decir previamente, el hecho de grabar los planos nos hace a todo el equipo técnico una idea general de lo que vamos a grabar. Es decir, vamos a tener un storyboard y además en vídeo. Es decir, que lo podemos editar de forma rapidita con Premiere, lo montamos rapidito y estamos facilitando a todo el equipo el qué se va a ver. No exactamente, obviamente, no vas a ver el plano exacto, con la óptica exacta, que si puedes hacerlo, mejor todavía. Pero en los proyectos de bajo presupuesto, que son dos cuando empezamos no tenemos 200.000 euros para un proyecto, a lo mejor tenemos 1.000. Vale, pues con 1.000 euros vamos a hacer poquita cosa. Pero sí que si todo el equipo ya sabe qué se va a grabar, le estamos haciendo un grandísimo favor a todo el equipo técnico. Sobre todo al director de arte. Aunque parezca una tontería, si él sabe qué cuadro exacto vamos a dar, cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar después el color, es decir, si vamos a hacer que los amarillos se intensifiquen, si vamos a trabajar que los rosas sean bajitos, cómo vamos a trabajar contraste, color, todo esto. A ellos le estamos ayudando a la hora de poder elegir o a la hora de poder comprar o adquirir determinados elementos para los fondos, para los personajes, para todo este tipo de cosillas que ellos tienen muchísimo trabajo que hacer en preproducción, porque el mayor trabajo de un director de arte es en pre, obviamente. Y si nosotros ya hemos hecho alguna prueba de color con el material que nos han traído, podemos decirle, mira, los cojines que me has traído necesito que sean más amarillos, porque es que por mucho que lo esfuerzo luego en el DaVinci, no consigo el tono que nos ha pedido el cliente. Y esto lo digo porque me ha pasado por experiencia. Es decir, hace poco, que lo pondremos luego, tuvimos que grabar un anuncio para una empresa que se llama Mariscos Apolo, un comercial, y queríamos unos fondos que fueran fondos lisos, porque queríamos que toda la fuerza del anuncio se quedara en los personajes. No queríamos que el fondo distrajera para nada al espectador, pero sí que queríamos poner los colores corporativos. En ese sentido, ¿qué hicimos? Pues cogimos y nos fuimos a ver los fondos a la imprenta, a ver qué fondos tenían, qué tipos, sobre todo qué tipos de materiales tenían. Y hicimos una pequeña prueba de grabación con esos fondos. ¿Qué pasaba? Que los fondos que eran de papel emetían brillos que eran luego incorregibles. Es decir, metían pequeños brillitos que luego en postproducción, de verdad, que por mucho que intentabas hacer máscaras, intentabas difuminar, meterle glow, meterle gaussianos, vamos, no está escrito, no se llegaba al resultado. Y le pedimos a la imprenta que si nos podía hacer una prueba sobre fondos de tela. Con esos fondos de tela conseguimos, llevándonos a la postproducción, vimos que no había ningún tipo de problema, que los colores quedaban como si fuera un color sólido, es decir, como si fuera una cartulina, pero en vez de dar brillos, quedaba un color totalmente estable. La diferencia de precio, no sé si fue un 5% de precio de diferencia de unos fondos a otros, pero lo que conseguimos, sobre todo en mi caso, es que en postproducción, en vez de invertir 5 mañanas tratando de corregir con máscaras, con filtros, etcétera, etcétera, los fondos, simplemente con una corrección secundaria de seleccionar el color, conseguimos unos fondos que eran totalmente perfectos. Y más cuando se trata de un anuncio para televisión, porque si es un anuncio para YouTube, hay que cuidar las cosas, pero para televisión no más. Parece que no, pero la tele, aunque hoy en día la consuma menos gente, pero sigue siendo la televisión. Como veis, cuidar la preproducción nos va a hacer que nos facilite mucho el trabajo. Y como nosotros vamos a ser los coloristas, probar todos esos posibles fallos, brillos, cosas indeseables, cosas que tú muchas veces dirías, va, como se oye muchas veces en los rodajes, que yo personalmente odio esa frase. Luego en pospo eso se corrige. No, por desgracia no todo se corrige en post. Y muchas veces detallitos que son
como limpiar una óptica. Limpiar una óptica en rodaje es coger la pipeta, soplas un poquito y la óptica te queda limpia. Y tardas 10 segundos. Limpiar una mota de polvo en postproducción como colorista durante un plano te puede llevar 2-3 días de trabajo. Con lo cual, tener en cuenta ese tipo de detallitos va a hacer que nuestro trabajo, nuestro workflow, sea muchísimo más fluido, muchísimo más eficaz y sobre todo tened en cuenta una cosa. A nosotros como coloristas nos van a pagar lo mismo. Es decir, da igual que trabajemos un mes a que lo hagamos en una semana. Esa es nuestra eficiencia. Con lo cual, si trabajamos menos horas e ingresamos lo mismo, nuestro beneficio, obviamente como personas, también aumenta. Y está muy bonito el cine. Es muy interesante hacer películas, hacer spots, está muy guay, es muy lucrativo, muy divertido, pero obviamente también hay que ganar dinero. Y si gracias a poder cubrir esos dos aspectos, que en preproducción en rodaje soy el director de foto y en postproducción soy el colorista, y yo mismo me ocupo de que todos esos pequeños problemillas que se puedan dar, corregirlos antes, pues voy a hacer que gane un poquito más de dinero. Sobre todo porque voy a invertir las mismas horas, pero van a ser más rentables. Con lo cual no voy a tener que estar solucionando pequeños problemas. También pasa muchas veces que, y os lo digo también porque me ha pasado hace poquito, yo recomiendo mucho, cuando solo soy el colorista, que antes de mandarme el trabajo final, me manden una prueba de lo que hay que hacer realmente. Hace poco tuve que trabajar con La Favorita, una superproductora de aquí en Andalucía, que hace cosas súper guapas, y teníamos que hacer un anuncio para el Sevilla Fútbol Club. Y era un anuncio de Navidades donde diferentes personajes, jugadores, jugadoras, etcétera, llevaban una caja así en la mano y desde el Sevilla querían que todo el anuncio fuera en blanco y negro, menos la caja, que fuera en rojo. Ahora imaginaros grabar esto en el estadio del Sevilla, que básicamente es rojo. Necesitas ver y pedí que no se pongan el rojo detrás del rojo, que recorten bien con luces de contra. Es decir, si nosotros pedimos pruebas, nosotros vamos a poder ayudar en el rodaje a que luego nuestro trabajo en postproducción sea más sencillo. Si no probamos, es imposible. En este sentido, un pequeño truco que yo os doy, sobre todo cuando tengáis que hacer correcciones secundarias, como son selecciones de colores, para que el color del cliente sea, oye, el rojo, Sevilla, o el amarillo, Renault, o cualquier cosa de ese tipo, yo sí que recomiendo que para poder seleccionar bien las cosas, y como somos el director de foto, lo podemos hacer, marquéis siempre una luz de contra. Porque una luz de contra lo que nos va a permitir es poder separar muy bien los diferentes planos. Y como nos va a dar un pequeño brillo por los bordes, que eso brilla, no es el mismo color que hay aquí, la selección va a ser muchísimo más limpia. Si yo no pongo luces de contra, se me puede empastar este color con el del primer término. Por eso os recomiendo siempre, 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 en ficción no, en ficción es una cosa y Publi es otra, pero en Publi meted siempre luces de contra. Os voy a dejar por el chat, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, una cosita muy interesante. Os lo voy a dejar, que lo dejé preparado, que son una serie de luz para diferentes cámaras, están todas en formato cube, ¿vale? Para que tengáis, por lo menos para empezar, una pequeña colección, que muchos de ellos son LUTs que están de uso público, lo que pasa es que son chunguísimos de encontrar, la verdad. O sea, yo he tardado un tiempo en hacer esta pequeña colección, pero yo sí que os los dejo aquí porque esto os puede ayudar mucho a poder interpretar cámaras. Es decir, en vez de que los directores vean esa imagen, que para nosotros como directores de fotografía es preciosa, yo veo los logarítmicos o los RAW y a mí me encanta ver esos tonos grisáceos, apagados, porque tú sabes realmente dónde está la información en ese plano, con ver el histograma o el vectorscopio o los false color, con cualquier herramienta de medición de la luz, tú sabes lo que hay en el plano. Pero los directores no. Hay muchos directores que te ven esa imagen cruda y ya no los directores, sobre todo en Publi, que los ve el director creativo de la agencia, te mira y te dice, pues mí, no será la imagen, esto es gris feo, esto es horroroso. Vale. Los LUTs, hay un
hay un gran error con esto en el mundo. Mucha gente se piensa que los LUTs son para postproducción. No, no, para nada. Los LUTs es una herramienta maravillosa que funciona súper bien, pero funciona súper bien en el rodaje. Es decir, si nosotros, con las pruebas que hemos comentado antes, ¿vale? Nosotros creamos, a partir de esa prueba, una estética marcada, con gusto, que funciona, y la creamos en DaVinci, nosotros, esa misma estética, la podemos exportar y después cargar en cámara. ¿Eso va a hacer que nuestro archivo en bruto se grabe así? No, no se va a grabar así. Simplemente es una forma de visualizar, de decir, vale, el director o el director creativo o el equipo de producción, que siempre van a estar encima, vigilando todo, obviamente, pasos de producción, puedan ver una estética lo más parecida al resultado final. Obviamente, si no hemos grabado con la misma cámara con la que luego vamos a ir al rodaje, va a ser difícil que quede exactamente igual. Por eso no vas a aplicar un LUT como imagen definitiva para tu proyecto. O sea, es que ni se te ocurriría como director de fotografía y no como colorista, porque te gusta hacerlo. Realmente, yo me divierto haciendo el color de cualquier producto. Pero sí que en el rodaje vas a facilitar muchísimo, pero muchísimo, la estética. Es decir, que la gente vea lo más aproximado posible el resultado final. Los que os he dejado en la carpeta, he visto por ahí que una compañera nos ha dejado un mensaje, no me ha dado tiempo de leerlo, perdóname, con esto no me he fijado. Pero ahora os doy permisos, todo esto, dejo esto público para que cualquiera con el enlace lo pueda ver y deciros que os lo voy a dejar hasta el lunes, ¿vale? O ya lo quito del enlace. Pero con este tipo de LUTs, lo que vamos a conseguir es eso, es que el equipo vea lo que vamos a conseguir. Esto, obviamente, es un trabajo de preproducción que muchas veces no está contemplado. No os lo van a pagar extra, sino lo que va a hacer es que luego nuestras horas en postproducción, como el director ya lo está viendo en rodaje, tú te puedes acercar y decirle, oye, mira, ¿qué te parece la estética? Y te va a llegar y te va a decir, mira, Juan, me encanta, pero quítale un poquito de contraste. Perfecto, si tú ya tienes hecha la imagen, bajar un poquito el contraste en la imagen, llegas en post, un poquito menos de contraste y no has tardado nada en hacer el color. ¿Qué demuestra esto? Dos cosas. La primera, que controlas muy bien todo aquello que estás haciendo en cuanto a luz, color, composición, encuadre, movimiento de cámara, todo este tipo de cosas. Y segundo, va a hacer que a cara, o a ojos, mejor dicho, de los productores, nos volvamos más eficaces. Si tú eres capaz de hacer un color en una mañana en vez de en 3 días, pues obviamente a ojos del productor, jo, este tío es la leche, este tío funciona de 10, este tío lo quiero más veces en el equipo. En ese sentido, yo os recomiendo que no tengáis miedo a asumir ambas funciones, es decir, son dos funciones que son totalmente complementarias. No son dos funciones que digas, no es como intentar ser director y editor, que es imposible, ¿vale? Pero director de fotografía y colorista, como unos en rodaje y otros en postproducción, es que es casi la unión perfecta. Y como os decía al principio, en un mundillo donde hoy en día se intenta conseguir rodajes en muy poco tiempo, es decir, que el rodaje se ruede lo más rápido posible y en el menor tiempo posible y con el menor equipo humano posible, que todo salga lo más barato, porque todo está carísimo. Si tú les haces eso, vamos, es que a ojos del productor te conviertes en una pieza clave y fundamental en su equipo. Es como decir, vale, es que tengo un 2x1 maravilloso. También ahí os recomiendo que en vez de dar precios de director de fotografía y de colorista, que obviamente serían 2 sueldos, que sería lo lógico, que tengamos los 2 sueldos, estamos haciendo las 2 funciones. Sí, eso es lo lógico. Pero si queréis ganaros al productor, sobre todo al principio, quitaros un poquito de cada parte, le hacemos un mix y le dejamos un precio más condensadito y vamos a poder demostrar que somos muy buenos haciendo ambas cosas. Lo cual lo que vamos a generar es confianza. Al generar esa confianza,
nos van a llamar más veces. Al llamarnos más veces, vamos a ingresar más dinero, vamos a tener más currículum, vamos a hacer más trabajos, y cuantos más trabajos haces, de más trabajos te llaman. Y esto es una realidad. Por tanto, no seáis ambiciosos al principio, no queráis ganar en vuestra primera publi el sueldo de un año, no es realista. Con lo cual yo os recomiendo que seáis moderadamente sensatos. Es decir, pensad a largo plazo. Más cositas para contaros, para que no todo sea rollo preproducción y ese tipo de cositas, ¿vale? Muchas veces no vamos a poder ir a localizar, no vamos a poder. Es que imagínate que estamos ahora en invierno y el spot o el comercial se rueda en verano. Es que no podemos saber la luz que hay, pero si ya sabemos que va a ser en verano, vamos a intentar ir a la localización, nos llevamos nuestras lucecitas e intentamos simular una luz o una estética lo más parecida posible a lo que nos vayamos a encontrar. En ese sentido, yo os voy a recomendar, sobre todo, aquí yo lo siento, pero el mundo de la dirección de fotografía en preproducción en iPhone es más fácil que en Android. Es una putada. Yo trabajaba muy a gusto con Android, pero de un tiempo para acá me tocó coger el iPhone porque algunas aplicaciones solo las tenemos en iPhone, ¿vale? Igual que en postproducción, jamás me veréis trabajar con un Mac. No me parece óptimo ni funcional. En preproducción sí. Y os voy a dar alguna lista de aplicaciones que os pueden venir muy bien, ¿vale? Sobre todo porque no os vais a gastar un gran dinero y sí que os pueden ayudar a controlar todo ese tipo de cosillas que pues ayudan a poder hacer los cálculos necesarios, a poder hacer planteamientos, a poder prever, como decía en principio. Yo os voy a recomendar las siguientes. Mirad, no sé si conocéis Sun Survey. Esta es una aplicación maravillosa que lo que nos permite es poder saber o controlar dónde va a estar la luz en un determinado momento sin tener ni siquiera que ir a localizar. Porque también usa las funciones como de Google Maps. Es decir, tú te puedes plantar en el sitio, pones la fecha en la que quieres saber por dónde va a salir el sol y ves exactamente por dónde va a salir el sol. Esto, en la mayoría de rodajes, puede ser un ahorro de tiempo y de dinero, pero considerable. Y no solo eso, sino que como vamos a saber dónde está el sol, dónde no está el sol, podemos calcular el ratio de contraste que nos va a dar la imagen. De esa manera, nosotros podemos prevenir para la postproducción qué tipo de reflectores, cómo puedo corregir esas sombras, para que luego en el DaVinci, cuando vayamos a hacer el color, no tengamos unos negros aplastados, no tengamos cositas que digas, tío, esto no funciona, es que no funciona. Pues si prevemos, lo ponemos. Estoy viendo que aquí alguien me ha escrito que cómo se llama el para si me da tiempo a verlo, os lo pongo por el chat, ¿vale? Esta aplicación, comentaros que es de pago, ¿vale? O sea, es una aplicación de pago. Hay que invertir. Son nuestras herramientas. O sea, pensad que igual que invertimos muchas veces en cámara, en ópticas, en tener un buen ordenador para poder hacer una buena corrección de color, en cualquier cosita, invertir en una aplicación, coño, que salimos a tomar una cerveza o por la noche y no nos importa gastarnos 20 euros. A ver si en nuestra profesión nos va a costar gastarnos 10 o 5 o 3. No, es que se compran y son para toda la vida. Yo no os voy a dar ninguna aplicación que requiera un pago constante, ¿no? Porque eso me parece a mí personalmente una ruina. A mí me gustan las aplicaciones que llego, yo te pago 10 euros por la aplicación, vale, muy bien. Pero la tengo para siempre y que vaya perfectita. Y las aplicaciones que os voy a comentar van de lujo. Aparte de Sun Survivor, que nos permite ver con Google Street, con brújula, con la cámara del móvil, es decir, tú pones la cámara del móvil y puedes ir moviéndote para ver por dónde va a salir el sol en el año que quieras, en la fecha que quieras, en la localización que quieras. Y esto es que es súper fundamental a la hora de preproducir, porque es que si ya puedo prever qué luz voy a tener, puedo decidir qué equipos voy a llevar. Si puedo ahorrarle también a producción, en vez de decirle, oye, mira, necesito 4 HMIs de 6000, de 6K. Oye, no, voy a trabajar con la luz del sol, vamos a rodar hasta ahora, y en vez de 4 HMIs, quiero
uno para reforzar. Ostras, producción va a decir, este tío me hace ahorrar una pasta, porque en vez de tener que alquilar 4 focos, me alquila uno. Y la estética es exactamente la misma. Eso les encanta. Ya os lo digo yo, que a producción, todo lo que sea, el modo ahorro, vamos. Pero sin perder estética, ¿eh? O sea, eso también es muy importante. Nunca renunciar al fin que queremos llegar por ahorrar dinero. Eso tampoco. Pero si podemos cubrirlo, les vamos a ayudar muchísimo. Una aplicación parecida y que además, eso sí, ya os digo, esta es un poquito más cara, ¿vale? Es un poquito más cara, pero también nos da una cantidad de herramientas espectacular. Os lo pongo, se llama Photopills, ¿vale? Ahí os lo he dejado ya puesta en el chat, ¿vale? Esta aplicación nos permite, aparte de controlar el sol, aunque para mi gusto lo hace un poquito menos fino que Sun Survivor. Sun Survivor es súper fácil de manejar, o sea, súper sencillita. Photopills tiene dos cositas que son fundamentales, por lo menos para mi gusto. Normalmente, si ya habéis estudiado dirección de fotografía, sabéis que tenemos que hacer cálculos, como puede ser el campo de visión que vamos a tener en cada plano, para pasárselo al director de arte y que no tenga que trazar una pared de 5 metros si lo que vamos a ver es 1,5 metros. Hay que optimizar, obviamente. En ese sentido, Photopills nos va a dar la opción de decir con qué cámara vamos a trabajar, qué óptica le vamos a poner, y te voy a decir exactamente, cuando tú le digas a qué distancia vas a situar la cámara del sujeto, qué campo visual vamos a tener. Con lo cual, esto de cara al director de arte, y obviamente después a producción, si no tienen que atrezar una pared de 5 metros, solo tienen que atrezar 1,5 metros, imaginaros la maravilla que le estamos haciendo. En ficción esto es menos... es importante, pero os diría que es un poquito menos importante. En Publi es fundamental, porque igual que la ficción se tarda en grabar 2 meses, 3 meses, una peli, o un corto se tarda a lo mejor una semanita, las publis no pasan de un día a 2 días. Con lo cual, si ahorramos tiempo, somos la leche. Esta aplicación es súper completa, Photopills. Es más cara, también os lo digo de antemano. Es un poquito más cara, pero vais a ver que trae un montón de funciones. Yo tengo mi propia carpetita en el móvil, ¿vale? No sé si se verá si os comparto la pantallita. O sea, si lo pongo así, no sé si se ve, pero yo tengo aquí organizadas todas mis aplicaciones de director de fotografía, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevarlas en el móvil, al igual que llevar el manual, vamos a ver, llevamos 1000 fotos de gente, de amigos, de WhatsApp, de tropecientas cosas. Yo recomiendo que llevéis, y no os fiéis siempre de tener en internet, que llevéis descargados los manuales de las cámaras con las que vayáis a trabajar. Muchas veces te llega el señor director y dice, oye, Juan, quiero que me hagas un plano más cercanito, pero no tenemos un tele. Y tú te quedas así diciendo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues si sabes cómo se cropia un sensor, para recortar el sensor es como duplicar la distancia focal y tienes un resultado óptimo. Si no tienes el manual, es imposible saberse las configuraciones de menús de todas las cámaras del mercado. Cada año sacan cámaras nuevas, cada año los menús cambian, es imposible manejarlo todo. Y saberlo de memoria es que, de verdad, es que es inhumano. Pero sí es muy humano tener nuestra información aquí, descargadita, súper cómodo, súper práctico, y siempre podemos recurrir a esa información. Muchas veces, truquito que hago yo, y esto os lo comento porque es guay, dices, dame un segundico, que voy a echar un cigarrito para dar una vuelta a un planteamiento creativo que tengo por aquí. El planteamiento creativo, nada, vas a ver el menú, el manual, para cuando llegues, de cara a los técnicos, saber hacerlo como si lo hubieras hecho toda la vida. Y estos son pequeños truquitos o voy a beber agua, o voy al servicio. Aprovechas, bicheas un poquito cómo se hace, lo tienes descargadillo y quedas muy bien. Porque delante de tu equipo tú tienes que saber las cosas. Para eso eres el director de foto. Pero por muy director de foto que seas, es que, como os digo, es imposible saberse los manuales. Por eso, llevar los manuales descargaditos os va a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo. Sobre todo cuando os pidan cosas que no sé cómo se hace. El manual, vamos, no falla. Más aplicaciones que os pueden venir muy bien, aparte de Photopills y Sun Survivor. Os voy a poner la que uso yo, ¿vale? Pero que sepáis que hay más. Esta es la que uso yo.
SimpleDof, ¿vale? Es una aplicación que lo que nos va a permitir es calcular la profundidad de campo. Concretamente, el SimpleDof, esta sí que vale 3 euros, porque la acabo de recomendar hace poco en clase y alguno de mis alumnos la ha comprado. Son 3 euricos, lo que vale una cervecilla. O sea que tampoco es que os estoy diciendo cosas que son súper caras. Y nos permite calcular qué profundidad de campo vamos a tener en cada plano. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, cuando vamos a rodar, pensamos que, bueno, voy a trabajar al diafragma más abierto posible, porque así me ahorro poner luces, me ahorro no sé qué, pero llegas a postproducción y los planos están fuera de foco. Con esta aplicación lo que podemos hacer es calcular cuánta profundidad de campo vamos a tener. Parece una tontería, pero igual que tenemos un récord de luz, un récord de contraste, un récord de iluminación, un récord de movimiento, un récord de personajes, una buena película también tiene récord de profundidad de campo. Y saberla mantener más o menos es fundamental. Porque esto sí que no se puede arreglar en postproducción. Igual que yo sí puedo hacer que un naranja se vuelva amarillo o que un azul se vuelva turquesa, yo no puedo hacer que un plano desenfocado se enfoque. Es que es imposible. Eso sí que no hay manera de salvarlo ni manera humana. No hay enfoque digital que te arregle ese problemilla. Con lo cual, SimpleDof es una aplicación que nos va a permitir controlar cuánta profundidad de campo tenemos. Y ya os digo que están todas las cámaras del mercado. Todas. Con lo cual, aparte es visualmente muy sencillita de utilizar, es muy visual, o sea, no es una aplicación de estas que te sacan numeritos, fórmulas en inglés, no. O sea, tiene 4 dibujitos, es súper sencillo de utilizar y súper fácil. Si por cualquier cosa no sale o tenéis Android o cualquier cosa, si buscáis una calculadora de DOF, que es profundidad de campo, tipo field en inglés, ¿vale? Vais a tener lo mismo, pero sí que esta es una aplicación, sea SimpleDof o cualquier otra, llevar una calculadora de profundidad de campo evita que tengáis que usar las tropecientas fórmulas que usar antes los libros de fotos para calcular la profundidad de campo con la que estamos trabajando, ¿vale? Os lo dejo por aquí, también porque os queréis. Calculadora, ¿vale? Ahí os lo he dejado puesto y así no tenéis dudas. Más aplicaciones que os pueden ser súper útiles a la hora tanto de preproducir como de postproducir. Sabéis que muchas veces los libros de fotos usamos filtraje, ya sean difusores, sean filtros de colores, porque por ejemplo tienes que hacer una noche americana y necesitas los CTO, los doble CTO, los full CTO, todo este tipo de cositas, o los CTB, perdón, que lo he dicho completamente al revés. Disculpas, son CTB, no CTO para hacer la noche americana. Ahora, ¿qué filtro exacto necesito? ¿Cuánta corrección de color me va esto? ¿Qué desviación Mírez tiene cada filtro? En esto hay una marca que es Lee, seguro que la conocéis los que hayáis estudiado dirección de fotografía, porque las más famosas son Rosco y Lee, son los top de, digamos, el filtraje del cine. Lee nos da 2 aplicaciones, que estas sí que son totalmente gratuitas, estas no hay que pagar nada, y tenerlas en el móvil nos puede ayudar a saber cuando estamos poniendo un filtro en rodaje o queremos ponerlo, saber qué desviación de color exacta me está dando para luego en postproducción llegar y decir, oye, que es que tengo una desviación de 8 puntos hacia magenta, ¿vale? Pues tan sencillo como meterle un -8 en el magenta, ya está, y corregido. Perfecto, si yo tengo la información exacta de cómo van a trabajar mis filtrajes en postproducción, la corrección de color se vuelve sencilla. Y no solo eso, sino que cuando en postproducción no nos tenemos que dedicar a solucionar problemas que han fallado en el rodaje, sino que nos podemos enfocar en ser creativos, creedme que la profesión se vuelve divertida y no un tedio. Porque sí que me ha pasado a veces con algunos proyectos que te vienen planos que dices, es que me he tirado 8 horas, 10 horas para corregir un triste plano. Triste plano, 8 horas o plano. Eso también como persona te frustra. Dices, tío, es que si esto estuviera bien hecho en rodaje, te podía haber hecho aquí una corrección de color que se pareciera a tal peli, a tal videoclip, a tal estética, pero si te viene mal, te viene mal. Y tened en cuenta que
estamos trabajando con sensores digitales la mayor parte de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no hagamos en rodaje, en postproducción, tiene una traducción muy sencilla y es ruido. Cualquier modificación que hacemos en post es meterle ruido a la imagen. Y el ruido, a diferencia del grano, el grano es una cosa muy bonita, pero el ruido es una de las cosas más feas que existe. Una imagen con ruido, pixelada, fea, eso es que no funciona. Cuantas más correcciones hay que hacer para dejarlo bien, peor va a ser nuestro resultado final. Y no penséis que metiendo el típico denoiser se arregla. No, el denoiser es una herramienta que ayuda a corregir un poquito, pero te aplasta la imagen. Con lo cual, si lo hacemos bien en rodaje, en postproducción nos la gozamos haciendo cosas. Es decir, vamos a poder ser 100% creativos. En ese sentido, os voy a poner los nombres de las aplicaciones, ¿vale? En mayúsculas. Lead Swatch y Lead Diffusions, ¿vale? Unos de filtros y otros de difusores, para ver qué tipo de difusor queremos, para ver si queremos una sombra marcada y nítida, si queremos una sombra súper difuminadita, qué tipo de sombra queremos, si la queremos más alargada, más soft, que las luces brillen, que todo eso lo tenemos, perdón, todo eso lo tenemos en nuestras maravillosas aplicaciones. ¿Y quién no lleva el móvil encima hoy en día? Por Dios, es que es algo que lo llevamos todos, casi más, todo el mundo va con el móvil a todos lados. Pues hombre, como directores de foto y coloristas, tener estas herramientas, seguro que tenéis aplicaciones para cosas, también hay que tener aplicaciones para nuestro trabajo, que hoy en día, gracias a esto, podemos hacer todo muchísimo más rápido. Pensad que hace 10 años nada de estas aplicaciones estaban, con lo cual todo esto eran cálculos, fórmulas, ensayo y error. Por eso las producciones se volvían carísimas. Hoy en día, gracias a este tipo de cosas, facilitamos muchísimo la vida y sobre todo nos la facilitamos, que es lo más importante. Es decir, vale, tengo controlado todo. Si tengo toda la información, es muchísimo más fácil. Os voy a dejar una última, que os puede venir muy bien. Se llama Photometrics, ¿vale? Y es una aplicación de Arri, ¿vale? Que lo que nos va a dar es casi todos los focos que tiene Arri en el mercado están ahí, por no decir todos. Y te da qué potencia tienen, qué looks vas a tener. Con lo cual, si yo tengo los luxes, puedo calcular el EV que necesito para el plano concreto. Con lo cual, de esa manera, puedo calcular a qué distancia tengo que poner el foco para conseguir la iluminación exacta que voy buscando. Y si yo todo eso lo puedo hacer en pruebas, pensad que si yo lo llevo todo muy medido, todo muy calculadito, como os decía, si yo soy el colorista, es que lo llevo todo hecho. Es que en pospo, muchas veces, a mí me ha pasado que simplemente le cargas un access para ver el access es como una interpretación de la cámara, para ver cómo quedaría con un Rec 70110. Si es que lo que he grabado, ya está. Si es que no tengo que hacerle gran cosa. Ahora lo que quiero es jugar, a ver qué soy capaz de sacar de aquí, porque es que el plano ya está. Si es que el plano está precioso, pero porque lo llevas todo muy bien medido, muy bien controlado, súper definido lo que vas a querer hacer. Con estas aplicaciones, fijaos que no son tantas, Photometrics es gratis, Lee Diffusions es gratis, Lee Swatch es gratis. Las únicas que la calculadora de profundidad de campo la podéis encontrar gratis, la única que es de pago es Surveyors o Photopills. Si nos hemos gastado 20 euros, oye, es privarse un día de 2 cervezas, como hemos dicho antes. Pensad si queréis trabajar de director de fotografía, porque este tipo de cosas, sobre todo en proyectos de bajo presupuesto, pues pueden marcar una gran diferencia, sobre todo en el resultado final, ¿vale? Con lo cual, esto es muy, pero muy importante. Cambiamos de tema, que os voy a ir dando diferentes tips a tener en cuenta para cuando seáis de las dos funciones, director de foto y colorista. Con el manual de cámara, volvamos por ahí. Es muy importante que tengáis en cuenta qué rango dinámico os ofrece vuestra cámara. Es decir, no es lo mismo grabar con una Alexa
maravillosa. O sea, aunque tú expongas con el histograma casi a negros, llegas a postproducción y donde tú pensabas que había un negro, ves todo el detalle que había. Todo, 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 todo. O sea, es que se ve hasta la sombra más sutil y más ligera. No sé si habéis visto recientemente una serie, la secuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Una serie súper oscura, o sea, súper oscura. Pero todo se ve. No hay nada que sea negro puro. Todo tiene ese pequeño toque de definición. Eso es muy importante, que como director de fotografía y como coloristas, porque muchas veces eso solo se opina desde la dirección de fotografía, no, opinamos desde el color, como talonadores o como coloristas. ¿Por qué? Porque si tú no sabes el rango dinámico que tiene tu cámara y estás haciendo que el negro sea negro en directo, a lo mejor llegas a pospo y lo que pensabas que eras un negro es un super negro. ¿Qué quiere decir? Que no hay manera humana de sacarle información. En este sentido, cámaras como Red, Arri o las Varicam, por ejemplo, de Panasonic, son cámaras que tienen unos rangos dinámicos espléndidos, maravillosos. O sea, te puedes permitir el lujo de apurar, porque sabes que en post puedes salvar. Es decir, que se me quema un poquito una luz, no pasa nada. Si tirando en RAW con esas cámaras, luego siempre lo puedes salvar un poquito, ¿eh? Tampoco pensemos que el rango dinámico es la panacea definitiva y que va a hacer que nuestra imagen sea perfecta, impoluta, si no somos capaces de controlar nuestra luz. No. Pero sí que si tenemos cualquier tipo de fallo, pues lo podemos salvar en post, porque además somos nosotros. Eso sí, yo cuando sé o estoy en rodaje y estoy viendo que mi histograma o en mis scopes me está saltando un hipernegro o un superblanco, es decir, los bordes de los histogramas, yo me voy anotando. En la toma tal tengo un supernegro. Probarlo. A ver hasta dónde soy capaz de recuperar. Y por si acaso me voy a hacer una sin ese supernegro, por si no soy capaz de recuperar. Es decir, voy a hablar con el director, que esto es muy importante, tener comunicación con ellos. No solo en preproducción, porque en preproducción hemos hablado antes de estética, look, qué vamos buscando, sino que en rodaje, yo muchas veces a los directores les digo, oye, mira, igual que ellos se piden otra toma para conseguir, porque no les ha gustado cómo han interpretado a los actores, por lo que sea. Yo muchas veces también les digo, oye, ¿me puedo hacer otra toma tal cual para poder apurar o suavizar un poquito los negros, un poquito las luces? Por si acaso en pospo no soy capaz o esto me da problemas. Si es un director y vais viendo el tiempo, te va a decir, sí, tírala. Digo yo que es lo mala de los actores y tiramos una toma, que esta toma es para ti, al script. Toma para mí. Es que le he pedido yo. O a tu parte de cámara. Apúntame que esta es la toma que a mí personalmente me gusta como colorista. Eso te va a pasar al editor también. Decir, oye, mira, si esta toma funciona, inténtala con esta porque es que la exposición es mejor. O sea, esta está perfecta. De exposición, de luz, de contraste, de... Esta es la que quiero probar. Con lo cual, ese tipo de cosillas, pues nos ayudan muy bien. Ahora, imaginaos que beber con una cámara como una Wacom, estamos yendo con una Canon 7D. Yo no estoy diciendo que sea una mala cámara, ¿eh? Es una cámara maravillosa. Cualquier cámara se puede hacer una película súper chula. La cosa es entenderla. En este sentido, igual que las cámaras de cine, trabajas en archivo RAW, en un RAW lo tienes todo, todo, porque a lo mejor tienes 14 pasos de rango dinámico tranquilamente. Con las DSLR no trabajas en RAW, básicamente trabajas un MOV en H264 o como mucho con un perfil logarítmico. Vale. En este sentido, yo recomiendo que uséis las propias configuraciones de cámara y modifiquéis el estilo. Es decir, todas las cámaras tienen una opción donde se puede configurar esa zona de estilo. Es decir, tú puedes ir en el menú y decirle que quieres menos contraste, que quieres menos saturación, que quieres menos enfoque. Canon y Nikon, que son las DSLR con las que yo empecé a trabajar hace 10 años, ya te dejaban entonces hacer ese tipo de cosas. Y cuando alguna vez he querido hacer algo con una Nikon, por ejemplo, con una Canon, por meter esa estética de DSLR, porque a veces te interesa esa estética,
configurar bien los perfiles de color, va a hacer que tengáis una imagen ya en el propio Bluetooth, porque no olvidemos que la mayoría de cámaras es un MOV en H.264, es decir, un JPG en movimiento. Un JPG, el revelado que tiene un JPG es prácticamente nulo. Si ya en el Bluetooth, gracias a la tinción, gracias a hacer un buen balance de blancos, gracias a trabajar con el contraste, a todos estos tipos de parámetros, mi imagen ya se acerca a la estética final que yo voy buscando, obviamente, en postproducción me va a ser muchísimo más fácil solucionar todo. Sobre todo esto pasa mucho en el mundo del cortometraje de guerrilla, ¿vale? Es decir, cuando salimos de estudiar, queremos hacer cosas. Queremos hacer cosas para primero probarnos a nosotros mismos, aprender a trabajar la luz, el color, el contraste, todo esto, pero tenemos nuestra camarita y tenemos 4 foquitos que nos deja algún amigo, o trabajamos con el del sol o cualquier cosilla. Si somos capaces de sacarle partido a eso, cuando trabajamos con cámaras como la ARRI, la Red o supercámaras de este estilo, vamos a saber hacer de todo. O sea, vamos a hacer realmente virguerías si no somos capaces de, con una camarita pequeña, saber hacer una imagen de cine, con la grande tampoco. Por eso yo os recomiendo que con las DSLR, que gracias a Dios vivimos en una época en la que acceder a una cámara es súper sencillo, la tenemos hasta aquí, así de simple. Probad a configurarla, a sacarle todo el partido y todo el jugo que queráis, ¿vale? O sea, experimentad con ella. Si sois capaces de trabajar con una camarita así, de verdad, cuando coges las grandes, vais a decir, vale, ahora es fácil. Ahora puedo hacer exactamente lo que yo quiero. Ahora, más cositas que vamos a comentar, que yo me las he dejado porque obviamente eran muchas cosillas, y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar también ahora de la exportación de cuando hacemos el color. Yo no sé si vosotros trabajáis en DaVinci, en portátil, en Mac, en ordenadores Windows, en ordenadores de sobremesa, si tenéis conectado una televisión. Pero si os dais cuenta, uno de los grandes problemas que tenemos los coloristas es que cuando exportamos, en cada pantalla se ve de una forma. O sea, 2 pantallas no reproducen la imagen de la misma manera. En algunas dices, pero si es que le falta contraste, en otras el negro es negro, literalmente, súper negro. En otras se te mira el magenta, en otras se te mira el verde. Cada pantalla y cada persona tiene configurada su pantalla a su manera. Con lo cual nosotros, antes de decidir que ya tenemos la exportación final realizada, yo también os recomiendo que probéis. Es decir, una vez que hago la exportación, vamos a probarlo en diferentes pantallas, a ver cómo reacciona. Y de ahí tomamos notas, ¿vale? Es decir, pues mira, en las pantallas de televisión me pierde muchísimo contraste. Ahora, en los móviles se me contrasta muchísimo. Vale, ¿dónde se va a ver este producto mayormente? Imaginaos que es un vídeo de YouTube. Bueno, pues si tengo que decidir si se tiene que ver mejor en un móvil o se tiene que ver mejor en la televisión, dado que es un vídeo en YouTube, voy a priorizar el cómo se ve en el teléfono móvil, porque es el medio en el que lo va a ver la gente. Ahora, voy a hacer un anuncio para televisión, voy a probarlo, la exportación, en pantallas de televisión. De nada me sirve probarlo en el móvil cuando la mayoría de la gente, Canal Sur no lo ve, por ejemplo, en el móvil, lo ve en la tele. Las abuelicas lo ven en la televisión y yo quiero que las abuelicas lo vean bien. Vale. En este sentido os recomiendo siempre, 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 siempre que por muy bonito que lo veáis en la pantalla donde estáis trabajando, no os fiéis de eso. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, los Mac, con la pantalla retina, que se ve súper bonito, pero es una pantalla que automáticamente contrasta la imagen. Es decir, estamos viendo una imagen más contrastada de lo que realmente está la imagen. Es decir, nosotros vemos la imagen y la vemos con un contraste súper alto. Vemos nuestros scopes y en los scopes me dice que no está tan contrastada. ¿Quién tiene razón? Siempre los scopes, ¿vale? O sea, los scopes nunca mienten. Los scopes te dan la información más veraz y real posible de cómo está el clip.
Ahora, si yo sé que es un vídeo que la mayor parte de la gente ya hoy en día tiene un Apple como teléfono móvil, pues vale, vamos a tirar a esa línea y a esa estética que se vea contrastadito, que queda muy bonito, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, dependiendo de dónde vayamos, tenemos que tener en cuenta de hacer pruebas siempre de exportación. Siempre. Parece una tontería, pero es parte de nuestro, por decirlo de alguna forma, proceso de colorista. No solamente es crear nodos, no solamente es cambiar un color por otro, no solamente es subir contrastes, sino que también es asegurarnos de que la exportación se ve bien en diferentes pantallas. Porque sabéis que el trabajo del colorista, o sea, nosotros nunca vamos a hacer una exportación final. El colorista no exporta la versión final. El colorista devuelve al editor un clip coloreado. O sea, nosotros lo devolvemos normalmente, yo le suelo devolver o bien una XML coloreada, o bien un DNX HD, HQX, HDR a 10 bits. Es decir, el código que da la mayor información del mercado. Si queréis, ahora también os lo dejo por escrito, y si no, abrimos ahora DaVinci, que lo tengo por aquí escrito, por aquí abierto, perdón, y os enseño cuál es el códec en el que debéis pasar las cosas para poder tener, o para que el editor en este caso tenga la mayor información de color posible. Pero como el trabajo no termina en nosotros, oyes, yo te lo paso perfecto. Está comprobado en todas las pantallas. Además, esto son cosas que yo lo aviso al director. Le digo, mira, he hecho pruebas en pantallas LG, he hecho pruebas en pantallas Samsung, he hecho pruebas en ordenadores Dell, en ordenadores HP y en Mac. Y en cada uno me ha dado este tipo de resultados. Tenlo en cuenta, ¿vale? Que esto es lo que me ha dado en cada uno de ellos. Interesante. Eso no solo demuestra tu grado de implicación con el proyecto, sino que también demuestra tu grado de profesionalidad. Es decir, no solamente me preocupo de hacer un color súper fino, súper bonito, la iluminación muy bonita, sino que me preocupo de que el usuario final, el espectador, lo pueda disfrutar tal cual el director lo ha pensado. Oye, esto al director le gusta, ¿eh? Y sobre todo a producción. Se han gastado una pasta para hacer esa peli, esa publi, ese corto, ese lo que sea. Si tú te aseguras de que se va a ver como ellos lo han pensado, esto a ti como director de fotografía te sube el caché. Porque se te ve fino, se te ve que cuidas hasta el último de los detallitos. Y en los pequeños detalles es donde están las grandes diferencias en el cine. De verdad, es que no se trata de hacer una iluminación Marvel. No, eso es fácil. Lo difícil es cuidar estos pequeños detallitos, muchas veces, que son los que de verdad marcan grandísimas diferencias. Ahora voy a cambiar la pantalla, ¿vale? Y en vez de verme a mí, os voy a poner el DaVinci, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito cómo debemos configurar o la forma más eficaz de configurar los nodos. Por lo menos, esto, a ver, aquí cada maestrillo tiene su librillo, como dice el dicho. Yo os voy a decir cuál me funciona a mí, sobre todo porque me permite separar procesos. Vamos a verlo y os lo enseño. Vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir. Vale. Vale. Veis el DaVinci, ¿vale? Fijaros que yo aquí... Fijaros que yo aquí tengo una serie de nodales. ¿Vale? Fijaros que tengo una serie de nodos. ¿Por qué uso yo esta configuración de nodos? Fijaros que una cosa muy importante es, ¿cómo os lo explico? Separar los procesos. Es decir, cada proceso en un nodo totalmente independiente. Yo no hago en un nodo dos cosas. Es decir, yo en un nodo no toco el contraste y no toco las luces. Uno es para contraste, otros para luces, otros para saturación, otro para el enfoque, otro para tal color, otro para los beauties, otro para los enfoques, otro para un nodo, una función. De esa forma, si por ejemplo cuando le estamos enseñando el trabajo al director no le gusta alguna de las correcciones, es muy fácil poder corregirla puntualmente. Si no, no vamos a saber en qué nodo la tenemos. Y esto, aparte de una pérdida de eficacia como profesional, porque tú no sabes todas las cosas,
es que te puedes cargar la imagen, la estética que has hecho. En vez de solamente corregir aquel problema que te ha dado, es que no sabes corregirlo, no sabes dónde está el problema, no sabes cómo afecta. En ese sentido, fijaros que yo el primer nodo con el que trabajo es NR, Noise Reduction. Yo me suelo poner las metodologías en inglés por una simple razón. Cuando te acostumbras a muchas cosas en inglés, es que este ordenador es que vemos para las prácticas, pues lo tenemos en español, perdóname, normalmente lo solemos tener en inglés, pero bueno, he cogido este porque es el que tiene la webcam. Ponemos las metodologías en inglés porque la mayoría de manuales de información o de contenido que hay en Internet sobre el mundo de la dirección de fotografía y el color, por desgracia está en inglés. El mundo hispano, os prometo que como que tenemos muy poca presencia en este sentido. Hay muy poca información, sobre todo veraz, de cómo trabajar el color, la dirección de fotografía, este tipo de cosas. Por eso acostumbrarse, ya que no hay otra, a terminología inglesa, hace que si tú le tienes que pasar un proyecto trabajas con América y te piden el proyecto de DaVinci, se lo pasas y automáticamente cuando lo vean van a saber ver perfectamente qué has hecho en cada nodo, no van a tener dudas y estos son workflows, es decir, si te acostumbras a trabajar en inglés, es que luego te da igual, si tú sabes que ese botón es para eso, te da igual que ponga NR que reducción de ruido, es que al final es exactamente lo mismo. ¿Por qué ponemos primeramente el reductor de ruido? Porque si nosotros lo ponemos, aunque no lo apliquemos, yo recomiendo ponerlo el primero, de hecho lo primero que hago yo normalmente es, me creo la nodal, vacía, solamente con los nombres, para luego ir tocando. Y además os voy a enseñar el orden que suelo usar yo con los nodos, ¿vale? Pero el noise reduction lo ponemos lo primero, porque si el plano tiene un poquito de ruido y lo primero que hago es reducírselo, las correcciones que haga a posteriori ya van sobre un clip que ya tiene reducido el ruido, que es muy diferente a si yo me pongo a hacer tropecientas correcciones, genero un montón de ruido y lo pongo al final del todo en la reducción de ruido, ahora intenta que el programa reduzca todo el ruido que traía el plano más lo que tú le has generado. Es prácticamente imposible que puedas reducirlo. Eso o se te queda una imagen plasticosa, de plástico, como blandita, sin fuerza, sin enfoque, sin nada. O sea, se nota cuando alguien se pasa con la reducción, porque queda una imagen que parece de plastilina, literalmente. Entonces, lo ponemos el primero, el noise reduction, ¿vale? El segundo que ponemos es el balance de blancos, ¿vale? El tercero que vamos a poner es el contraste, ¿vale? Perdón, una cosita. Cuando hablamos de balance de blancos y de tinción, porque la tinción es como el matiz que le damos al balance de blancos, ¿vale? Es decir, le vamos a dar ahí nuestra pequeña corrección por si se nos ha ido un poquito la luz, se nos ha ido un poquito el balance de blancos, o si queremos hacer que el blanco sea más blanco, menos blanco, todo ese tipo de cosillas. Pero cualquier modificación de balance de blancos o tint lo vamos a hacer sobre esta nodal. La siguiente es contraste, que básicamente lo que vamos a trabajar, espero que me muevo esto por aquí, que si no, no veo. En contraste, lo que vamos a trabajar es solamente contraste, o por lo menos lo que yo suelo trabajar, y el pivot, ¿vale? Que es de dónde empiezo a trabajar el contraste. El pivot lo que te hace es decir, vale, en el histograma empiezo a trabajar el contraste de aquí, o te lo cojo de aquí, o amplío, o qué rango cojo para manejar el contraste. De hecho, literalmente, cuando yo empiezo a corregir el color, el primer nodo con el que empiezo es con contraste. Fijaros que está el tercero en posición, pero es por donde yo realmente empiezo a trabajar la corrección de color. Siempre, siempre, siempre con el contraste. El siguiente es saturación. ¿Qué trabajamos en saturación? La intensidad general del plano en cuanto a color. En ese sentido, por defecto, sabéis que DaVinci te viene al 50. Yo normalmente siempre se lo subo, aunque después en la corrección secundaria se lo baje, pero subírselo al principio hace que los colores se diferencien más. Al diferenciarse más los colores, me permite poder tenerlos como más separados unos de otros y poderlos trabajar mejor de forma independiente. Por eso, yo normalmente siempre le subo un poquito la saturación, 65,
70, tampoco nos pongamos un 100. O sea, nunca... y esto que sirva como norma general para toda la corrección de color en DaVinci. Los límites no son buenos, ni ceros ni 100. Vamos a hacer algo un poco más intermedio, ¿vale? Luego, en la corrección básica, básicamente lo que vamos a trabajar son con nuestras ruedas. Tanto el lift, como el gamma, como el gain. Es decir, iluminaciones, tonos medios y sombras, ¿vale? Y, por si acaso, muchas veces yo también suelo trabajar con esta, que las barras, a quien le gusten, a mí personalmente las barras no me suelen gustar demasiado, porque no me parecen demasiado visuales. Me parece mucho más visual los círculos, pero muchísimo más, o sea, no, hay una gran diferencia. Aparte que aquí en los círculos, cuando lo venimos a la pestañita de log, fijaros que tenemos sombras que nos permiten, a diferencia del lift, me permiten trabajar solo las partes más negras de la imagen. Y en luces, trabajo las partes más luminosas de la imagen, sin perder ganancia, sin perder el gain. Es decir, yo muchas veces subo el gain, me vengo y bajo las luces y consigues luces que brillen, pero los piquitos esos que siempre se te quedan arriba del todo, estos piquitos de aquí, son los que te permiten manejar las luces, para que no haya ni un piquito que esté, oye, que no esté sobrepuesto, que no esté quemado, que queda un poco feo esos quemados ahí porque sí. Vale, pues ¿cómo lo pulo? Con las luces. Más nodales que tenemos. Fijaros que después de esto lo que hago es una nodal en paralelo, es decir, nodos en paralelo. Y trabajamos por colores, es decir, trabajamos por color independiente. Si sacamos los clips, ¿vale? Veis que en cada uno vamos a tener unos diferentes, ¿vale? Vamos a volver al inicial. Que aquí, como con saturación funcionaba bien, realmente no están haciendo demasiado. Pero sí que es cierto que trabajando de forma independiente, color por color, lo que podemos hacer es diferenciarlos más, separarlos, potenciar los que nos interesan y reducir aquellos que, pues oye, no te interesan, pero que están grabados. Si no me interesan demasiado, los puedo matar. Si previamente no he hecho la desaturación, es muy difícil que estas correcciones nos funcionen correctamente, porque no tenemos el color marcado para poder trabajarlo, sino que el color está como blandito todavía. Sí, hay contraste, porque ya le hemos metido contraste, pero si no le metemos saturación, separar los colores es realmente difícil. ¿Por qué los ponemos en paralelo? Para en un momento dado poder apagar uno, poder apagar otro, poder saturar más uno, poder saturar más otro. Si todos los trabajo en la misma nodal, unos irremediablemente van a afectar a otros. De esa manera, como están en paralelo, cada color se comporta de forma totalmente independiente. Después, vuelvo a hacer un nodo de conexiones y me vengo a el nodo de enfoque. Por defecto, aunque las cámaras, si está bien a foco, enfocan, darle un poquito de foco, oye, hace que porque los ojos se vean un poco más nítidos, que los contrastes, las líneas de definición se ven un poquito más marcadas. Es decir, nos va a dar fuerza a la imagen. Conseguimos que la imagen pues, se vea un poquito mejor. Ahora, ojo con pasaros con el enfoque. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos televisores, sobre todo, por ejemplo, creo que son las LG, tienen un modo en la configuración de la televisión que la propia tele tiene como un filtro de enfoque que hace que enfoque aún más. ¿Qué puede pasar cuando hay un enfoque y un doble enfoque en televisión? Te da la sensación de que cuando estás viendo las cosas parpadea el enfoque. Es como que las zonas límites, los contrastes, como puede ser, por ejemplo, la línea de los hombros, las líneas de los pelos, etcétera, etcétera, da la sensación como de parpadeos, como de extraño. Por eso yo recomiendo que el enfoque sea suavecito. Un poquito, bien. Pero como os he dicho hace un rato, si no calculo bien la profundidad del campo, si algo no está enfocado, no intento enfocarlo. Esta es una de las cosas que más os puedo recomendar. Es decir, si algo está fuera de foco, déjalo fuera de foco. Déjalo. Incluso desenfócalo más, que parece que está hecho adrede.
Porque como intentes arreglarlo, se va a ver ese enfoque digital falso, que si el plano está bien enfocado, queda muy bonito, pero si no, es contraproducente. Es decir, no va a quedar más feo que como estaba inicialmente. Es decir, yo cuando, por ejemplo, me viene un plano desenfocadillo, digo, venga, un gaussianito, un poquito más de desenfoque o un desenfoque de lente y conseguimos una estética preciosa y funcional. Y por último, los últimos nodos, que en este caso solamente le quise meter un beauty, le metemos lo que son el look, el estilo final, que lo que le marca al plano la diferencia, ya sea teñir las sombras, por ejemplo, como en la peli del Joker, hacer que las sombras sean verdosas, o que las luces sean más doraditas, o los efectos de belleza. Y estos ya suelen ir todos en línea. Yo los efectos no me gusta trabajarlos en paralelo, porque muchas veces como que son contraproducentes los efectos. Unos destrozan a otros, con lo cual ponerlos en línea hace que sea más sencillo. Y si al director no le gustan, con apagarlos, sencillo, porque lo demás, hasta aquí, es todo una corrección básica. Es decir, hasta aquí todavía no estamos haciendo es básica y secundaria, todavía no estamos metiendo en estéticas, en estilos, en looks finales. Solo estamos trabajando que técnicamente, oye, está impecable. De aquí para adelante es la estética. Fijaros que yo no soy una persona abusiva de filtrajes, no. Ese rollo filtro Instagram para que parezca más cine. Si quieres que parezca más cine, ilumina de cine. No intentes que con un filtro de Instagram vayas a tener la estética final. Y si os dais cuenta, por ningún lado tengo marcado un LUT. Es decir, yo los LUTs los uso para previsualizar. Es decir, lo primero que hago es cargo el LUT, veo la estética que había marcado, borro el nodo y empiezo el trabajo de cero. Si lo quisiéramos dejar por cualquier cosa para poder comparar, es muy útil en DaVinci que haciendo clic en el botón derecho sobre un plano, nos vamos aquí a versión local y yo puedo crear otra versión. Es decir, podríamos crear una versión con LUT. Vamos a escribir bien, perdón. Versión LUT. ¿Vale? Con lo cual, si volvemos a hacer clic con el botón derecho, podemos cargar nuestra versión 1 o la versión LUT la podríamos cargar para compararla si la tuviéramos creada con versión LUT. Fijaros que ya nos aparece como si hubiera diferentes capas. El icono se nos pone como si tuviera capitas detrás, ¿vale? Eso nos indica que tiene diferentes correcciones de color hecha, pero que son independientes. Esto lo que nos permite es hacer pruebas. Yo muchas veces tengo ya hecho esto y digo, tío, es que no lo quiero destrozar, que es que está bonito, ya no... Pero me apetece probarle algo. Y hacer control S y control Z, pues hay veces que es arriesgado. Bueno, pues si no quiero destrozar nada y quiero solamente probar, jugar, tengo el día a modo creativo, vale, pues me creo una versión nueva y tiramos para adelante. Ahora, orden para los nodos. Es decir, ¿en qué orden se deben trabajar las nodales? O por lo menos, esto como yo digo, cada persona puede hacerlo a su gusto. Esto también es cuestión de ensayo y error, de que lo probéis, a ver si os funciona esta metodología. A lo mejor encontráis una que os funciona mejor. Y de verdad, si os funciona mejor o encontráis algo más guay, WhatsApp, mandadme un mensaje por Instagram y me decís, oye, Juan, mi tío, que encontró una versión de manejar nodos mejor que la tuya. Oye, maravilloso. Estamos todos para ayudarnos mutuamente. Pero os comento humildemente cuál es la que a mí me funciona muy bien, ¿vale? Como os decía, yo empiezo por el contraste, siempre, siempre. Y de hecho, cuando yo empiezo trabajando el contraste, yo primero subo el contraste o lo reduzco en caso de que el plano esté súper contrastado. Por ejemplo, en las DSLR, yo lo primero que normalmente hago es quitarle contraste. Y todo lo contrario, en las cámaras de cine, Blackmagic, Red, Arri, Varicam, etcétera, etcétera, subo contraste. Esas dos cosas. Y una vez jugado con el contraste, ya trabajo el pivot, ¿vale? Ya trabajamos el pivot. Y con los intervalos puedo marcarle límites, ¿vale? Pero estos normalmente no son muy necesarios de utilizar. A no ser que queramos hacer algo excesivamente fino, normalmente con el pivot vamos más que sobrados. Sobre todo porque estamos haciendo una corrección básica, estamos tratando de igualar, ¿vale? Después del contraste, el siguiente que voy a trabajar es el balance de blancos. Fijaros que en este caso yo le he metido un 50 puntitos hacia el cálido. ¿Por qué? Porque las pieles se me veían un poco neutras, apagadillas, un poco muertecitas. Con lo cual, un poquito de calorcito en este plano me venía muy bien, aunque los blancos no sean tan blancos,
pero me interesaba más potenciar las pelis, ya que es un anuncio donde los personajes es lo que tiene la fuerza. Si veis, los fondos son simplemente colores totalmente planos. En tercer lugar, yo trabajo la saturación, ¿vale? Es el tercero que trabajo, que también os lo podéis poner con numeritos. Como esto se puede cambiar el nombre, os podéis poner al principio contraste, Y anotación, antes de que se me olvide. Yo primero creo la nodal entera con todos los nombres. ¿Para qué? Para que cuando luego haces copias entre planos, no tener que volver a escribir todos los nombres. No hagamos esto uno por uno. Si yo copio la nodal vacía, ya por lo menos están todos los nombres, está ordenadito, está bonito. Seamos prácticos, ¿vale? Ahora, tercero, trabajamos la saturación. Fijaros que yo la saturación en este caso la he subido a 75. Vamos a apagar los nodos para que veáis, a ver si me da la potencia del ordenador para que lo podamos ver. Que yo creo que va a ser complicado. Pero vamos a apagarle todo y así podemos ver un poquito más la estética. Fijaros cómo el primero, ya el de contraste, consigue que la imagen esté viva. ¿Vale? Nos vamos al segundo. Fijaros que simplemente es un poquito las pieles. Vamos a apagar aquí los clips para ver esto un poquito más grande. Fijaros cómo le damos un toquecito de color a la piel. Un toquecito, pero solo un toquecito. Nos venimos a saturación, ¿vale? Y saturamos. Fijaros cómo las cosas empiezan a coger vidilla. Es decir, empezamos a tener unos colores más reales. En cuarto lugar, yo me vengo y hago la corrección básica, que es donde terminas de ajustar el brillo, los negros, de abrir los histogramas, de marcarte ya un poquito la estética que vas a usar, ¿vale? Realmente la estética que quieres trabajar. Una cosa muy importante es que cuando vamos a trabajar la corrección básica, tenemos una función muy útil aquí sobre nuestra gráfica RGB. Fijaros que nosotros podemos marcarles límites, ¿vale? Aquí, ¿vale? Fijaros que podemos darle a niveles de referencia y le podemos decir dónde queremos los niveles. ¿Para qué? Para mantener que entre los diferentes planos tengamos la misma exposición, es decir, mantener un récord de luz y de contraste. Yo recomiendo, una vez que hagamos el primer plano, el que para vosotros sea el plano de referencia, le marcamos los límites y así el resto solamente sabemos que tenemos que llegar a esos límites, con lo cual nos van a quedar todos los planos perfectamente igualaditos, ¿vale? Ahora, después de hacer la corrección básica, yo lo que suelo hacer es hacer las secundarias, ¿vale? Que en este caso, fijaros que no es necesario. Y nos vamos a marcar después el enfoque. Fijaros en el enfoque, ¿vale? Vamos a ampliar aquí al ojito y fijaros cómo le da un plus de enfoque. Un plus. Y por último, fijaros que este es maravilloso, un beauty. De hecho, este se nota más en este clip de aquí. Fijaros, vamos a abrir, por ejemplo, este. Fijaros, vamos a apagar los clips para que lo veáis bien. Fijaros lo que hace el poderoso beauty. Mirad. Que nos deja unas pieles súper lindas, ¿vale? Pero esto ya son estéticas finales. Y por último, en caso de ser necesario, trabajaríamos la reducción de ruido. Porque ahora habríamos generado ruido. Fijaros que en este caso la imagen no tiene apenas ruidito. Tiene un poquito de grano, pero no es feo. O sea, a mí el grano no me molesta demasiado. Pero si lo tuviéramos, que yo siempre lo creo por si acaso, aunque luego no lo use el nodo. Puede ser que lo use, puede ser que no lo use. Pero oye, por lo menos ahí lo tenemos para que en caso de que nos haga falta, lo aplicamos. Y como se estaría aplicando el primero, aunque en orden cronológico lo estemos haciendo el último, lo que va a hacer es que todo lo que hagamos después se suavice y no tenga ese ruido insufrible que genera el poner el nodo al final, ¿vale? Con lo cual, veis que tener una configuración nodal sencillita, lo que me da es una facilidad de si tengo que modificar cualquier cosa, poder hacerlo. Más cositas que tenemos por aquí.
Una cosa muy importante también es que marquemos el perfil de color adecuado, sobre todo para que en DaVinci podamos interpretar bien. Vamos a quitar ya la pantalla compartida, que ahora mismo no me interesa tenerla ya. A ver, dejar de compartir. Ahí está. Vale. En DaVinci también es importante que obviamente configuremos el espacio de color adecuado a la cámara que estamos trabajando. Muchos alumnos me preguntan ¿cuál es el perfil de color de las DSLR? Porque vale, Arri tiene su perfil de color, Red tiene su perfil de color, Blackmagic tiene su perfil de color, pero ¿y las DSLR? Vale, pues todas las DSLR, lo suyo es recomendar el perfil Rec 709, que es el estándar. Viéndolo en estándar, que es como trabajan el 90% de las pantallas de hoy en día, vais a tener un perfil de color correcto para trabajar con vuestras cámaras. Es decir, que no vais a ver los colores falseados, ni impostados, ni nada raro. Lo vais a ver súper limpio y súper bonito. O sea, sobre todo fiel. Es decir, el color que he grabado es el color que estoy viendo. ¿Vale? Eso es muy importante. Más cositas que quería comentaros que es muy importante saberlo, ¿vale? En este caso vamos a volver un segundito, perdón por el mareo que a lo mejor estoy haciendo, perdón, que me maneje bien, aquí, compartir pantalla. Es muy importante tanto en preproducción como en rodaje, como en postproducción, saber leer representaciones gráficas. Es decir, una cosa es lo que nosotros vemos en nuestra pantallita. Pensad que muchas veces nos fiamos en cámara de lo que vemos, de unos LCDs que son pequeñicos. Yo no sé si alguna vez habéis trabajado con una red Komodo, por ejemplo, pero la pantalla que tiene la red Komodo es enana. Es una cosa pequeñísima, o sea, necesitas un monitor externo. Y aun con un monitor externo, a no ser que sea un Atmos o algo así, un Odyssey, algo ya un poquito más profesional, nunca vamos a ver una interpretación del color real de lo que estás viendo. Por eso, yo recomiendo que siempre que podáis, os saquéis diferentes métodos de interpretación del color o de la luz, ¿vale? De ambas cosas necesitamos esa información, sí o sí. O sea, para saber si estamos exponiendo bien, lo que hemos hablado antes del rango dinámico. Con lo cual, saber leer los scopes, que es como se llaman estas representaciones gráficas, es importantísimo. Las más útiles, obviamente, son la gráfica RGB, la que tenemos aquí, que nos lo diferencia entre el canal rojo, el canal verde y el canal azul. Y si habéis estudiado fotografía normal, fotografía fija, al igual que en un histograma, tendríamos a la izquierda los negros, luego tendríamos las sombras, en el centro los medios, luego tendríamos las iluminaciones y a la derecha del todo las altas luces. Vale, pues la gráfica RGB es lo mismo, pero en vez de en horizontal, en vertical. Es decir, del 0 al 128 tenemos los negros, del 128 al 256 las sombras, del 256 al 768 tenemos los tonos medios, del 768 al 896 las iluminaciones y de aquí para arriba tenemos las altas luces. Oye, pues si tengo mi histograma y sé leer un histograma, también sé leer una gráfica RGB. La única diferencia que hay que entender es que una está en horizontal y la otra está en vertical. ¿Cuál es más útil? Cualquiera de las dos, las que más cómoda resulte, con tal de saberla leer y saber que dónde tenéis los tonos medios, dónde me están brillando las luces, dónde tengo la exposición, dónde tengo los negros, si está bien expuesto, si está dentro del rango dinámico, con eso podemos tirar para adelante maravillosamente. Otro que es súper útil es el vectoroscopio. ¿Qué nos hace esta herramienta? Esta no se puede sacar siempre en todas las cámaras en rodaje no se puede sacar, pero sí que hay monitores externos que cuando le pinchas la salida externa te da esta información, ¿vale? Esta es súper útil. ¿Por qué? Porque me va a dar cuánto desaturados están los colores. Y una cosa muy importante, sobre todo, las pieles están como por aquí, a las 11. Si esto fuera un reloj, 12, 6, 3 y 9, las pieles suelen caer por aquí, como por las 11, ¿vale? Es muy importante para que nuestros colores sean puros, es decir, y saber en qué tono están esos colores. Una herramienta que la tenemos en DaVinci,
pero que está como efecto. Y sin embargo, en la mayoría de cámaras, sobre todo Blackmagic, Red, Bodycam, como os he dicho, o Arri, ya la tenemos. Y esa es fundamental. Esa es, para mi gusto, os diría que la mejor de todas las herramientas es el False Color. El False Color es una herramienta que lo que hace es ver tu plano. Vamos a sacar un nodo más y lo ponemos. Una serie, efectos, y vamos a ver si nos sale por aquí el False. Ahí lo tenemos. El False Color. Fijaros que lo que me da es una gráfica, que esto obviamente lo podemos sacar en cámara, para ver dónde tenemos los tonos. Es decir, fijaros que nos lo marca por zonas. Esta herramienta es fundamental, no solamente en postproducción. En postproducción yo, por ejemplo, no la suelo usar. Ya en pospo, como lo he hecho bien en rodaje, ya en pospo doy por hecho que lo que he hecho en rodaje está bien. Simplemente muchas veces lo pones y lo quitas para comprobar, como comprobación. Pero sí que en rodaje muchas veces grabamos el plano de un personaje un día. Y por necesidades de producción, el contraplano de otro personaje que está en la misma situación, en el mismo sitio, te lo ponen otro día. Y confían en tu buen hacer como director de foto para poder dejarlo exactamente igual y que en 2 días diferentes, con condiciones de iluminación a lo mejor completamente diferentes, oye, que parezca que están en el mismo sitio en el mismo momento. Porque a lo mejor los actores no podían en el mismo día y se graban, como digo, en diferentes fechas. Gracias al False Color, tú puedes controlar por dónde viene la luz, qué exposición tenía, qué control tenía. Es decir, yo recomiendo que cuando os pase esto, simplemente con el móvil, coges el móvil, te vas a tu pantalla de monitor, le dices a tu operador de cámara, porfa, sácame el False Color, captura de pantalla o foto, y ya tenemos para el día siguiente ver qué potencia teníamos en cada una de las zonas. Es importante saber leer un False Color. Fijaros que las zonas completas, las zonas negras se me van a quedar con este tono rosadito, ¿vale? Las zonas oscuras se me van a quedar en tonos azuladitos. En los grises tengo las sombras. Los verdes serían los tonos medios bajos. El color rosadito es el tono piel perfecto. O sea, el tono piel perfecto está entre el verde y el rosa. Fijaros la cara. La tenemos en ese tonito, entre verdes y rosaditos. Por aquí están las iluminaciones. El amarillo son altas luces y los rojos son zonas quemadas. Gracias a esto, en diferentes días de rodaje, pues oye, yo puedo poder igualar tomas que a priori serían imposibles. Y esto me pasó en un rodaje que hice hace ya un par de añitos, que se llama La Rebelión de Bernarda, que teníamos que grabar la salida de un personaje de una casa y la grabamos por la mañana, una luz de sol, luz natural, muy bonita, simplemente con reflectores para controlar un poquito la luz. Y vamos a cambiar el anuncio y así por lo menos me veis a mí. Déjame compartir. Vale. Pues teníamos que grabar una secuencia donde un personaje salía a la calle y lo grabamos a luz sol natural, simplemente con un par de reflectores por los lados para corregir un poquito las sombras. Y ese mismo día por la noche me llega el director y me dice, oye Juan, mira, he estado pensando que se me queda corto la edición, ese plano, que quiero hacer otro. Necesito un plano más corto de la misma situación, más cortito. Y claro, mi respuesta fue, hombre, es de noche, ya hacer eso es complicado. Y claro, no había más días de rodaje, ya teníamos que, o lo hacíamos de noche o no lo hacíamos. Me dice, hombre, Juanmi, porfa, mira a ver qué puedes hacer para intentar hacer el plano ahora. Y claro, en mi cabeza era, pero si es de noche, ¿cómo igualo la luz del sol? Me cogí mi listado de capturas de False Color, me vi el plano y le pedí a mis ayudantes que me montaran focos hasta que conseguí exactamente la misma luz que tenía en el plano soleado. Y todo hecho con luz artificial, pero como con el False Color puedes ver la direccionalidad de la luz, puedes ver la intensidad en cada una de las cosas, la potencia de las sombras, etcétera, etcétera. Calcamos el plano, tú ves el corto y no se nota absolutamente nada de que uno de los planos está rodado de noche y otro de los planos está rodado con luz del sol.
Eso es una de las mayores utilidades que os va a dar el False Color. Es una herramienta súper potente que gracias a Dios que las cámaras digitales las tenemos. Esto en analógico no existía. Imaginaos exponer analógico en ese tipo. Era de, tengo que tener una libreta e ir apuntando todo porque si no sería puramente imposible. Pero gracias a esta herramienta, a nuestro maravilloso False Color, pues oyes, podemos hacer cosas como eso, de decir, vale, he grabado de día, ahora me piden que de noche simule que vuelva a ser de día, vamos a hacerlo, que como diré de foto, también es un reto. También yo sabía que los negros me estaban quedando un poquito más oscuros, porque no brilla igual, por mucho que pongas foco en la luz del día, que los foquitos. Anotación en parte de cámara, para mí, para pospo, como yo también era el colorista, yo sabía que en ese plano tenía que levantar un 10% los negros. ¿Vale? Si está igualado al 90% y sé exactamente lo que tengo que hacer en postproducción para dejarlo perfecto, pues no hay problema. Plano solucionado, director contento, producción contenta y cortometraje resuelto. Como veis, es una herramienta súper útil, súper cómoda y, por desgracia, a mí me da pena que eso todavía no lo hayan metido en las cámaras de SLR. Sería una cosa que yo recomendaría a los fabricantes que la metieran, porque es útil. Y si no, siempre con un monitor externo. El monitor externo siempre te va a dar esa herramienta, los Atmos o los que os he dicho antes, los Odyssey. Siempre tienen la herramienta ya del False Color para poder hacer todo este tipo de cositas. Pues estas son las cositas que os quería contar de tanto dirección de fotografía como color. Si os dais cuenta, son dos profesiones que es que van 100% de la mano. De hecho, cuando las dos funciones no coinciden en la misma persona, la comunicación entre ambas tiene que ser totalmente fluida. Es decir, yo muchas veces he sido director de fotografía y no he sido colorista. O he sido colorista y no he sido director de foto. Primera reunión con el director. Segunda, con el director de foto. Que me cuente por qué he hecho las cosas o contarlas yo el por qué he hecho las cosas y pedir qué quiero conseguir o que me digan qué quieren conseguir. Porque al final, en el cine, parece una cosa obvia, pero la comunicación es fundamental. Yo no hago el color de una peli completa, por ejemplo. Ahora estoy con una película, coloreándola, y yo no me voy a poner a colorear la película. Coloreo una secuencia. Se la paso al director, de fotografía. ¿Que le gusta? Sigo. ¿Que no le gusta? Bueno, vamos a tener una reunión y vamos a ver por dónde trabajamos esto. Pero comunicación, sin comunicación en cine, que es un trabajo en equipo, no somos solistas, somos una pieza más del engranaje. Ahora, si nosotros, como director de fotografía, unimos esas dos piezas, conseguimos generar mejores resultados. Y hasta aquí, en principio, la masterclass. Ahora lo que me queda es que me avasalléis a preguntas, me preguntéis curiosidades, dudas, cosas de lo que haya comentado, cualquier cosita que queráis saber, o si no hemos hablado de eso y tenéis alguna duda que os pueda responder yo ahora, encantadísimo de resolverla. María José, ¿tenemos alguna dudilla por ahí? Porque yo no he ido mirando para nada, ni el chat, ni nada. Lo he mirado un segundito y porque luego me he centrado en la... Mira, aquí entra en el chat un asistente dice, yo no tengo duda, ya que soy nueva en este mundo, solo lo estoy descubriendo. Me ha gustado muchísimo, mil gracias por compartir. Pues a este usuario, me alegro que te haya gustado. Y por supuesto, lo dicho, en el momento que si eres nueva, anímate a experimentar, anímate a probar y si te surge una duda, de verdad, escríbeme con toda la confianza, que intentaré ayudarte en la distancia, pero con toda la información que pueda. Que a mí ese tipo de cosas es lo que tiene ser docente por vocación, más que por ganar, sino porque te gusta hablar de cine con otras personas. Es muy guay. Al final es que es hablar de cine. Es de cine, de iluminación, de color, es vivir el cine, es tener pasión por ello. A esta profesión no te dedicas para hacerte rico. Si te quieres hacer rico, hazte notario o hazte cirujano. Te vas a ganar una pasta, ¿sabes? Pero cine rico no te hace. Lo que haces es, literalmente, pasártelo muy, muy bien. Porque te pasas el día siendo un niño y contando historias. Eso se nota bastante también cuando a la hora de explicar tú los contenidos de esta masterclass. Se nota que algo
que surge de la pasión, así que, y lo has transmitido bastante bien. Muchas gracias, Juanmi. Muchas gracias a vosotros y a disfrutar del cine todos. Pues sí, yo antes de finalizar la masterclass, si nadie pregunta nada más, nada, solo tengo que avisaros de que va a estar subida a YouTube. Si tenéis cualquier duda, también podéis preguntarla por ahí. Yo, Juanmi, os la responde, ya nos ponemos en contacto. También, pues eso, si queréis verla de nuevo, la queréis compartir, pues la tendremos ahí. Y si estáis interesados en nuestra formación de trazo, tanto de postproducción como de realización, podéis dejarme ahora en el chat vuestro correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros para asesoraros. Así que nada, ya pues vamos finalizando esto. Muchas gracias a todos por asistir, a Juanmi por esta masterclass tan interesante. Así que nada, pues que tengáis buen fin de. Igualmente a todos. Buen fin de semana y, lo dicho, a disfrutar mucho del cine.